Hola, el día de hoy en el curso de programación en C vamos a conocer los tipos de datos que existen en el lenguaje C y cómo se imprimen en pantalla y qué especificaciones tienen. Abriremos nuestro editor de texto Atom con nuestra carpeta curso de programación ya abierta y vamos a crear un nuevo archivo. Nuevo archivo vamos a colocar nuestro nombre de nuestro punto C. Recuerden que el nombre debe estar todo junto o si quieren separar las palabras coloquen guiones bajos, si no, no lo va a compilar. Tipo de C, punto C. Primero va a ser la inclusión de las librerías. Ajustamos la palabra reservada include y autocompletamos con tabulador. Vemos que ya nos pone en mayor y menor que. Y vamos a crear la librería stdio.h. A continuación la librería stdlib.h. Y vamos a crear una librería más, que sería stdbool.h. Vamos a colocar nuestra función main. ¿Por qué agregamos la librería stdbool? Es para nuestro tipo de dato booleano que se usa muchas veces o algunas veces si encontramos la necesidad en sentencias de control. Vamos a definir distintos tipos de datos. Algo muy importante que decir de los tipos de datos es que estos se tienen que guardar en la computadora y tienen que reservar cierto espacio. Para medir este espacio que se reserva se miden con bytes. Dependiendo de la cantidad de bytes, son los límites que alcanza. Puede ser desde 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, hasta 8 bytes. Pueden llegar a 16 bytes, 32, etc. Si la cantidad de bytes que tiene este tipo de dato es mayor, el alcance de los límites de estos valores que puede tener el tipo de dato son mucho mayor, si tienen signo o con signo. Primero vamos a usar o a declarar nuestro tipo de dato que ya conocemos mucho, que es entero. Uso la palabra reservada int. Vamos a poner valor 1. Vamos a colocarle un valor predefinido desde antes, 567. Recomiendo siempre inicializarlo en 0 si nuestro programa va a hacer o pedirle algo al usuario, va a pedir algún número al usuario. Si no se lo va a pedir, entonces podemos iniciar con cualquier valor, pero siempre hay que inicializar algunos, si no va a tener contenido que no conocemos y que podríamos decir que es basura. El siguiente tipo de dato es largo, long. Y este tipo de dato es igual a un número entero, pero tiene más bytes que reserva en memoria, por lo tanto puede contener límites más grandes que entero y esto nos ayuda para a lo mejor muchos cálculos que se tienen que hacer más. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que si colocamos un número que esté más grande del alcance de nuestro tipo de dato, se va a desbordar e va a inicializarse de nuevo. Es decir, si llegamos al límite de largo, al siguiente número que va a colocar va a ser un negativo y de ahí va a seguir creciendo. El siguiente tipo de dato es el dato flotante. El uso del tipo de dato flotante es porque contiene números que podemos tener decimal. Podemos representar números racionales e irracionales. Vamos a colocar un número que conocemos muchos, que es el número pi, que es 3.141592. Hasta ahí lo vamos a llegar. Sin embargo, puede representar este número y al momento de imprimirlo vamos a encontrar algunas curiosidades. El siguiente tipo de dato es doble. El tipo de dato doble igual contiene números racionales e irracionales, pero tiene más espacio reservado en memoria, por lo tanto, nosotros vamos a tener más alcance, igual que largo lo hace con entero, doble lo hará con flotante. ¿De acuerdo? Y el siguiente y último, o el siguiente tipo de dato es el tipo de dato carácter. El siguiente tipo de dato carácter lo podemos inicializar o no inicializar en algún valor, pero para inicializar con algún alfanumérico vamos a colocar apóstrofes y adentro colocaremos cualquier alfanumérico que nosotros deseemos. En este caso vamos a poner B minúscula. Se puede reservar cualquiera hasta números igual y eso se van a representar en código ASCII. O podemos, en vez de incluirle un carácter alfanumérico, colocarle un número decimal.
¿qué va a ocurrir? Va a buscarlo con esa identificación en el código ASCII y nos va a imprimir lo que significa ese código ASCII en un carácter. ¿De acuerdo? El siguiente tipo de dato es el booleano, que es el por qué agregamos la librería stdebool. Este tipo de dato solamente tiene dos estados: verdadero, falso, unológico o serológico. Es muy útil en algunas sentencias de control si lo queremos usar, ya que pues solo tiene dos estados y así podemos cambiarlo rápidamente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a imprimir los tipos de datos. Para imprimir el tipo de dato entero, recordemos, colocamos la función printf, entre los paréntesis colocamos el par de comillas y dentro de las comillas va a ser el mensaje que vamos a mostrar al usuario en la consola de comando. Tipo de dato entero. Para imprimirlo hay dos formas. Lo podemos imprimir en decimal, octahexadecimal o con %i. %d para imprimirlo en decimal o %i. %i me lo va a imprimir en decimal el valor, pero sabemos que es un entero. ¿De acuerdo? Y ahora, entre nuestras comillas, vemos que imprimimos dos datos. Para hacer representación de estos dos datos, después de las comillas, colocamos una coma, colocamos el nombre del primer dato a representar, coma, y el segundo va a ser, después de la coma, el otro dato a representar. Es decir, %d va a hacer referencia al primer valor que va de la primera coma después de las comillas. %i va a ser el segundo valor y si colocamos otro va a ser el tercer. Así nosotros sabemos cómo imprimir nuestros valores con la función printf. Nuestra siguiente impresión de datos va a ser el tipo de dato largo. Para imprimir nuestro tipo de dato largo vamos a usar el %ld. L de largo y D de decimal. ¿De acuerdo? Vamos a colocar el nombre del tipo de variable, que es valor 2, punto y coma. Para el siguiente tipo de dato a imprimir, que es el flotante, vamos a imprimirlo con %f. Recordemos que si solo escribimos %f, nos va a escribir 6 números después del punto decimal. Sin embargo, nosotros le podemos decir cuántos números nos imprima después del punto decimal. Esto es muy importante, ya que nos puede la función automáticamente fixear, por así decirlo, nuestra impresión de datos. Sin embargo, nuestro dato sigue siendo el mismo, no cambia. Para nuestros cálculos se siguen conteniendo igual. Sin embargo, a la hora de imprimirlo puede cambiar un poco. Cuando lo compilemos lo van a observar, pero sin embargo, recuerden, el valor es el mismo. Pi, pi, porque quiero que los dos hagan referencia a la misma variable. Vamos a imprimir el tipo de dato flotante y como lo comenté, es igual con punto decimal, entonces se va a usar igual %f. Vamos a imprimirlo con 2. La impresión va a ser lo mismo, no necesitamos agregar una %d porque es decimal o a lo mejor % de otro nombre, pero %f va a imprimirlo y lo vamos a visualizar igual. Pero recordemos que para nuestros cálculos es importante saber qué tipo de dato es nuestra variable. A todos nuestros printf tenemos que agregar salto de línea para verlo más cómodamente por renglones. Ahora, el siguiente tipo de dato a imprimir es el carácter. El tipo de dato carácter se va a imprimir con %c. ¿De acuerdo? Yo sé que existe o que uno desea en algún momento imprimir una cadena de texto o a lo mejor un texto. Para imprimir nuestra cadena de texto se usa %s. Sin embargo, necesitamos hacer nuestro tipo de dato carácter, hacerlo cadena. Más adelante veremos cómo hacerlo y cómo se realiza esto o a lo mejor cómo modificar esas cadenas. Por lo mientras vamos a imprimir solo el tipo de dato carácter. %c, el nombre de la variable mi carácter.
punto y coma. El último tipo de dato es el booleano. Y ese lo vamos a imprimir en decimal. Ya creo que solo me imprima que si es 0 o 1 lógico. O podemos ponerlo octavo hexadecimal, pero nos va a imprimir lo mismo, 0 o 1 lógico. Para observarlo nosotros como usuarios del programa en la consola de comando. El nombre de la variable botón. Muy importante, recuerden la coma después de las comillas, la representación de qué valor se refiere a qué valor en printf y podemos imprimir distintos valores. Por ejemplo, en la primera línea de printf podemos poner valor 1 o valor 2, no importa. ¿Ok? Podemos imprimir otro valor que sea flotante o doble, no importa, mientras haga referencia bien nuestro %f, nuestro %d, nuestro %c. El salto de línea se representa con una diagonal inversa n y es lo más a destacar ahorita en este programa y vamos a compilarlo. Ya vemos cómo nos representa nuestra consola de comando los números. Si observamos, el tipo de dato entero 567, %d o %i no hacen diferencia, los imprime igual. Nuestro tipo de dato largo, como vemos, lo imprime completo, no se desbordó nuestro tipo de dato, entonces estamos dentro del límite. El tipo de dato flotante, aquí se puede ver la gran curiosidad a qué me refiero cuando lo fixea la función sola, es de que nos imprime 3.141592 y cuando le decimos que imprima solo 4 dígitos, nos imprime 3.1416, pues 592 lo redondea a 6. El tipo de dato doble nos imprime, como decimos, todo el dato, punto 31. Ahí no lo fixea porque pues 134 sigue siendo 1. Y vemos nuestro carácter B y vemos nuestro dato booleano que true es igual a 1. Si quieren ver algo más del booleano, vamos a cambiar la palabra reservada de true por false. Y F5. Y si ven, el tipo de dato booleano cambió a 0. ¿De acuerdo? Eso es todo por el video de hoy. Los tipos de datos, nos vemos en el siguiente video del curso de programación en C.